Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interadmeria Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles nos acompaña el secretario general de la provincia de Almería, del Partido Comunista de Almería, amigo de esta casa, Fernando Piedra. Don Fernando, muy buenas. Buenas. Bienvenido a Interadmeria Televisión. Gracias. Un placer tenerte una vez más con nosotros aquí. Queremos que estuvieras con nosotros para que nos cuente un poquito el Partido Comunista, de qué salud goza en estos instantes, cómo estáis, congresualmente hablando, cómo os encontráis dentro de Izquierda Unida. Cuéntanos un poco cuál es el proceso que estáis llevando a cabo en estos instantes. Pues estamos en un proceso, o vamos a empezar el proceso andaluz asambleario de Izquierda Unida, donde reelegimos direcciones y políticas, renovamos la política de Izquierda Unida a nivel andaluz, a nivel provincial y a nivel local, donde vamos a elegir, hay un proceso de arriba abajo donde elegimos responsables, tanto local como provincial y andaluz, y estamos cerrando calendarios, cerrando normas y cerrando. La proyección es que a lo largo de este 2025, terminando ahí en el verano de este año, tendremos la Asamblea General. Aquí en la provincia de Almería, ¿cómo os encontráis a día de hoy? ¿Quieres continuar? ¿Pretendes presentarte? Claro, la dirección de Izquierda Unida formó parte de la dirección, nuestra compañera María Jesús, nuestra coordinadora provincial. Yo no creo que vengamos, vamos, ella sigue y yo espero que siga y entiendo que está haciendo un buen trabajo y que desde esa concejalía que tiene en Huércal siga trabajando por Izquierda Unida y siga tirando del barco provincial. ¿Y tú mismo, personalmente? Yo tengo bastante con mi responsabilidad en el partido, pero en el fondo estoy en una posición cómoda, entiendo que de segunda línea, donde no tengo, hoy por hoy no si eres Izquierda Unida, pues formamos parte y seguimos integrados y aparte, pues aspiramos a ser más y que de cara a las próximas elecciones seamos capaces de hacer más todavía de lo que fue Sumar, porque al final Sumar se ha quedado ahí un poco en menos de lo que ha sumado, menos de lo que queríamos. Entonces tenemos la expectativa y la esperanza de que sea un proyecto unitario. Pero eso te voy a preguntar, ¿tenéis la idea de volver a presentaros con alianzas de otros partidos de la izquierda para así Sumar, aunque así no sabemos si puede ir mejor o puede ir peor? Ese también es el debate, claro. El debate que vamos a tener a lo largo de estos meses, claro. El cómo lo vamos a hacer, pero lo que tenemos claro es que desde el partido tenemos un plan de resistencia a la situación que tenemos. Y se está haciendo un plan a nivel andaluz, tenemos a nuestro secretario general andaluz moviéndose por las provincias y planteando eso, alternativas a los discursos y a la situación que general que tenemos en Andalucía y en España. ¿Se puede ver una nueva unión como hubo en las últimas elecciones municipales? Está Podemos por un lado, está Sumar por otro, uno o el otro, juntos, separados. ¿Tenéis alguna idea? Mi idea es que juntos siempre vamos a tener más fuerza que por separado. Entonces, sin ser condición inevitable, pero es verdad de que lo mejor sería ir unidos, porque para tener la mayor fuerza posible y porque las diferencias son muy pocas. Entonces, aquí, por ejemplo, en la Almería Capital, el Ayuntamiento de Almería, siempre ha habido un nicho de votos de la izquierda, en este caso de Izquierda Unida, de Podemos, en el que siempre ha habido los militantes, siempre es que son fijos y están ahí siempre apoyando y normalmente uno o dos concejales, hasta máximo que hemos llegado a tres concejales legislatura en su momento importante. Sí, esa sería la idea, ¿no? Volver de nuevo. Es decir, es a lo que aspiramos y a lo que queremos es representar una parte importante de nuestros vecinos, que al final, pues, que en vez de quedarse en su casa, salgan y se animen y nos apoyen y les deseamos su representación en las instituciones. Para apoyar hay que ver encima de la mesa, por ejemplo, tenemos un ejemplo, el ejemplo que tenemos en el gobierno de España, está
por un lado el Partido Socialista, pero Sumar está en apoyo en esa acción de gobierno, aunque luego el Partido Socialista tiene muchos más apoyos de la izquierda y también de la derecha en este caso, por Junts, hay que decir, del centro derecha también. Y PNV también, obviamente. Pero viendo lo que ha acontecido, ¿lastra o no lastra el que se están llevando bien las cosas? ¿Cómo lo estáis viendo desde aquí de la provincia de Almería? Una visión política genérica. ¿Cómo lo estáis viendo? Desde Almería, evidentemente, una situación en la que fuesen, es decir, donde hubiese que negociar con menos actores sería más cómodo, pero también hay que negociar sobre las cartas y sobre el juego que tenemos. Entonces, lo que hay es lo que la representación en el Congreso es la que tenemos, y sobre esa base hay que negociar. Yo me gusta pensar que las mayorías absolutas no son positivas, que al final las coaliciones pueden ser enriquecedoras y deberían de enriquecer, que después es difícil porque no tenemos presupuesto y, por ejemplo... Esa es la pregunta que te voy a hacer, pero es que estamos en un gobierno en el que llevamos 2 años sin presupuesto, en el que en el mismo gobierno, Sumar por un lado y Partido Socialista por otro, y se van a aprobar y no se aprueban algunas leyes, algunas cosas que se pongan encima de esas, porque los mismos socios de gobierno no están de acuerdo. Claro, pero tampoco no son el mismo partido. Claro. Es decir, claro, es que esa es la clave. Si no hubiese una diferencia entre los dos partidos, pues nos juntaríamos todos en el mismo partido y sería todo como más uniformado y más uniforme. En este caso, cada partido tiene su propia... Y Sumar, dentro de Sumar, estamos diferentes opciones políticas, donde cada uno representa una... En Sumar somos un bloque y tenemos claro cuál es la postura que tiene Sumar. El PSOE tiene su propia política, su propia... Y se ve, y se tiene que ver también, que cuando llega a la hora del votar en el Congreso, que hay cosas que no compartimos con el PSOE, y hay políticas que no compartimos y no vamos a votarlas porque nuestro socio nos obligue, ¿no? Si no considero que lo último de... lo que lleva el PNV al Congreso, aunque lo negocie con el PSOE, nosotros no estamos de acuerdo, no vamos a votar a favor. Por ejemplo, ahora mismo se está hablando mucho del tema de la financiación, el tema de perdonar, en este caso, condonar a Cataluña, pues esos 18.000 millones de euros, y el gobierno central pues dice, bueno, ahora pues para todos igual. Ya han dicho las comunidades gobernadas por el Partido Popular que nada de nada, que esto es totalmente, no tiene sentido ninguno. ¿Cómo lo veis desde Partido Comunista? Claro, desde el Partido Comunista lo tenemos claro que es un debate, tiene trampa, o yo entiendo que tiene trampa, pero la trampa viene de fondo, y el fondo de la trampa es que cuando se habla de deuda pública se transmite o transmitimos como que fuese una deuda igual que una deuda privada. No es el caso de la deuda pública, no es una deuda privada, no es como la deuda que tiene una familia, una empresa, es que no es lo mismo. Estamos hablando que la deuda pública es como si, utilizando un símil que utiliza Eduardo Garzón, la deuda pública no es una deuda que sea mala per se, y que es el tamaño de nuestra economía desde el Estado. Y por lo tanto, cuando se habla de condonar, de pasar deuda de las comunidades autónomas a la deuda general, no implica que sea malo. Yo entiendo que no es malo, porque simplemente es que la piscina estatal aguanta mejor que las comunidades autónomas. Para una comunidad, el problema de la deuda es los gastos que pueda generar, los intereses que se paguen alrededor. Eso es lo que es malo de la deuda per se, porque a veces se habla de superávit público, pero el superávit público sale de los bolsillos privados. Entonces, que parece que a veces las palabras y la deuda pública, como si fuese una deuda que hay que pagar sí o sí, no tienen por qué. Hay países... hay algunas comunidades que han malgastado, no han sabido generar su dinero. El caso de la catalana, debido a lo que tenía con su proceso, etcétera, etcétera. Y otras comunidades se han visto apretar un poco más el cinturón y han seguido teniendo su deuda. No es lo mismo una que la otra. Claro, pero ¿queremos un Estado autonómico o queremos un Estado federal o queremos...? Porque yo entiendo que deberíamos de tener un Estado federal donde sean corresponsables todos de las políticas. No, ese es el objetivo que tiene Cataluña, escoger, es decir, yo quiero mi independencia, no quiero saber nada, pero eso sí, bueno, pero quiero que la deuda me la condones tú. No, pero no es que sea condonar, sino en este caso yo entiendo que no es una solución, sino que la solución pasa porque entendamos que la deuda pública es el tamaño de nuestra economía y que reducir la deuda pública implica que es
sacar dinero del bolsillo del contribuyente para reducir esa deuda pública. Hay que mantener la deuda pública de forma estable para que la economía no se vea afectada y la economía de las familias y de las empresas. No obstante, tiene que pasar el trámite administrativo que tiene que pasar con las comunidades y tal, que luego sí se votará, porque con que una sola comunidad diga que sí, ya sale antes. Pero luego tiene que pasar por el Congreso. Ahí es donde ya hay algunos partidos políticos, en Valencia han comentado, el Compromís creo que ha sido, que han dicho decir, no, o todos café para todos o ninguno, porque parece que los catalanes quieren solamente el café para ellos. El resto parece que no. Pero claro, es lo que tienen los partidos nacionalistas, que yo no lo soy, sí. Yo me considero internacionalista y formo parte de una organización internacionalista, porque al final los egoísmos o pues nos perjudican más allá de que generar una diferencia entre uno y otro. Pero también tenemos que entender de que España es un país con comunidades autónomas donde cada autonomía cada comunidad o cada lugar tiene su propia autogobierno, y ese autogobierno implica que tenemos que dejar que cada sitio marque sus propias políticas. Eso en cuanto al tema de la financiación. Largo tiempo tenemos de hablar de esa situación que tiene que llegar todavía al Congreso, etcétera, etcétera. Pero desde Sumar, la vicepresidenta segunda, dos temas importantes encima de la mesa. Salario mínimo interprofesional, que se ha puesto encima de la mesa ahora con la subida, pero ojo, el gobierno central ha dicho, no, esto IRPF hay que tributarlo. Dice la vicepresidenta segunda que no tenía ni idea de lo que había acontecido estando en el Consejo de Ministros, pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la reducción horaria, 37 horas y media, también pactada con una parte, pero no la patronal, en este caso solamente los sindicatos. Una y otra. A ver, yo entiendo que el salario mínimo, hay herramientas fiscales que permiten para que las rentas, claro, el problema está en que si se suben los mínimos, se les sube a todo el mundo. Entonces, lo que no puede ser es que terminen beneficiándose de la subida del salario mínimo, subiendo es decir, bajarle lo que paguen todas las rentas y las rentas que más pueden, y dejar que por salvar a las rentas más bajas. Existen herramientas fiscales que permitirían aumentar a aquellas rentas más bajas, aumentar la cantidad que no tienen que contribuir. Pero en este caso es el Ministerio de Hacienda el que no quiere poner esa herramienta sobre la mesa. Entonces, y decirle a la propia vicepresidenta de la primera a la segunda, no decirle, oye, que sabe que si esto se sube, esto tiene que hacer retribución en el IRPF, también que contribuya. Y desde el gobierno, la parte de Sumar dice, no, nosotros no teníamos ni idea. Además lo dijo en rueda de prensa. Y le dijo la compañera, dice, no, eso no es cierto. O sea, que tampoco hay una buena sintonía entre uno y otro. Claro, porque al final es que son vasos comunicantes que implican uno y otro. Y es verdad de que en la anterior subida salarial sí se subió el tope y se subió para todo el mundo. Que claro, si se sube, cuanto más se sube, más agujero se hace en la parte de Hacienda. Porque se dejan de recaudar de todo. Entonces, la solución no pasa por dejar de recaudar a todos, como sí se hizo en la última subida de salario mínimo, pero para esta yo entiendo que lo que sería, también estamos hablando que el porcentaje que les sale a pagar es un porcentaje pequeño. Según los estudios estaríamos hablando de un 20%, porque estaríamos hablando de solteros sin hijos, que son los que se pasarían en ese baremo. Pero al final tenemos con respecto a Hacienda hay otros problemas de un segundo pagador, que también hay que declararla, y al final generar o pensar que el problema de Hacienda pasa por pagar menos impuestos es un poco la trampa. Los impuestos son y sirven para mantener la propia economía. Es decir, al final es una herramienta que tiene el Estado para sacar recursos vamos a decir, de circulación, para que el propio valor de la moneda siga manteniéndose. El problema es que paguen los que menos tienen, sino que los que deberían de pagar más y deberían subirse los impuestos a aquellos que más tienen. Sí, lo has dicho al principio, si hay mecanismos que Hacienda no quiere poner encima de la mesa, serán por algo. Ya, pero será porque no quieren perjudicar a aquellas rentas que son más altas, porque son a las que habría que a la hora de llevar a cabo esa tramitación, de llevarla, sabría la vicepresidenta segunda, sabría que eso iba a conllevar que tenía que pasar por IRPF. Pero entiendo que es una cantidad pequeña y que al final tampoco
no se va a perder. Si estamos de acuerdo que a lo mejor de los 50 euros de subida se va a quedar en 40, pero mejor 40 que ninguno, que hay quien no ha votado en contra de la subida del salario mínimo y está en contra de que suba el salario mínimo y solo se acuerda de la subida del salario mínimo cuando resulta que tiene que pagar algo a Hacienda. Entonces... Eso en cuanto al tema del salario mínimo interprofesional. El tema de las 37 horas y media, finalmente... Yo entiendo que hace falta que pase por que se convierta en ley, que se baje en el máximo anual, que existen herramientas, que ha habido fórmulas en otros sitios, pero es imprescindible que se reduzcan las jornadas laborales que lleva sin modificarse la jornada laboral de las 40 horas desde hace 30 años y nuestra capacidad productiva ha aumentado muchísimo como país. Entonces, si producimos más y no necesitamos, por decirlo, tanto trabajo para producir más todavía de lo que se estaba produciendo, lo normal es que se reduzca la jornada laboral también como herramienta de reparto de esa productividad, porque si estamos produciendo más, al final el beneficio de ese de esa producción solo se lo lleva una parte. Si se reducen las jornadas laborales, se va a repartir también entre los trabajadores ese aumento de productividad, que ese aumento de productividad llevamos sin repartirlo desde hace un montón de años. Uno de los temas fundamentales, las quejas ya, ha pasado el tema de la vivienda, la falta de vivienda pública, la falta de vivienda para alquiler, de vivienda. Pero claro, desde el gobierno central se pone en marcha una ley en la que nadie está cumpliendo esa ley, que nadie la pone en vigor, ninguna de las comunidades autónomas, pero creo que Cataluña, en Barcelona, creo que sí se está aplicando, pero solamente ahí. El resto no se hace absolutamente nada. ¿Qué habría que hacer para las viviendas? Porque claro, el gobierno cuando te anuncia que va a hacer, lleva anunciando pues 200, 300, 400 mil millones de viviendas, pero que no se ha hecho absolutamente nada. ¿Dónde está la solución, Fernando? La solución es compleja. Claro, la solución es compleja porque la competencia de vivienda son de la comunidad autónoma. Entonces, desde el gobierno se podrán hacer leyes o se podrán hacer, pero si después tiene que aplicarla a la Junta, en este caso nuestra Junta de Andalucía, pues no hacemos nada. Entiendo que no estamos haciendo nada. Entonces no es el problema de la ley, sino el problema de voluntad política de realmente atajar el problema. Yo vivo en Níjar tenemos un problema gordísimo, entonces por una parte cuando escucho que no hay que construir vivienda me da un poco de repelús porque hay que construir vivienda, pero claro, no en la costa de Níjar, no en la costa de Níjar para hacer más vivienda turística, sino en aquellos sitios donde hay mucha infravivienda. Hemos tenido un problema ayer justamente, sí, por eso, allí estuve viendo a los pobres, porque al final no tiene otro nombre, que tuvieron que irse allí con una maleta debajo del brazo sin saber muy bien dónde iban a parar y sin ninguna alternativa habitacional. Y si la responsabilidad y las competencias son de la Junta de Andalucía, es la Junta de Andalucía la que debe de promover un parque público de vivienda en alquiler con alternativas, y los ayuntamientos igual. Es que los ayuntamientos al final son... Sí, pero los ayuntamientos tienen las competencias que tienen y llegan hasta donde llegan. Pero tienen que ser garantes de la Constitución, que dice que tenemos todos derecho a una vivienda digna. Entonces, hay que buscar, hay diferentes herramientas que pasan por poner a disposición. Y entiendo que con una intervención del Estado, evidentemente esto a los liberales no les gusta, pero desde una intervención pública donde se garantizase tanto como al que alquila, como al inquilino, a las dos partes, garantizar desde la institución, desde la administración pública, desde el ayuntamiento, desde la Junta de Andalucía, poner herramientas sobre la mesa que permitiesen tanto facilitarle al que alquila unas garantías como el que vive. Y podríamos ajustar el mercado de vivienda a unas necesidades reales, que al final, entonces si puedes y tienes poder adquisitivo, te puede alquilar, una pareja puede alquilar una casa de 4 habitaciones, en cambio luego una familia que necesita esa casa de 4 habitaciones no se tiene que conformar con una de 2 porque el mercado no le ofrece otra cosa. Entonces, si hubiese una intervención pública, desde lo público, facilitando, se podría gestionar mucho mejor el parque de vivienda privado y público desde una intervención pública, si realmente hubiese voluntad política para solucionar un problema que está lastrando toda la economía, es que lastra todos los problemas. Y no hay
no hay subida de salario mínimo que aguante una subida de alquiler, que en Almería, la provincia, la capital de provincia donde más han subido el alquiler en el último año, un 12%. Entonces, tenemos un problema y yo entiendo que pasa por una intervención pública, que para eso tenemos las instituciones, para que intervengan. La última, Fernando, aquí tema internacional, como comunista, tú eres comunista, guerra, tercer año que se ha cumplido la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, aunque ahora ha llegado Trump y va a hacer un negocio con Putin en el que dicen que no, que todo lo que haya conseguido Putin, pues para él, y que no se meta en la OTAN, que no sea nada, y todos los derechos para él, como si hubiera sido Ucrania la que haya invadido a Rusia. ¿Parece que aquí las escopetas disparan, a los pájaros disparan las escopetas, o cómo va la historia? No, ¿Cómo lo veis vosotros? Claro, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo vemos nosotros? Nosotros vemos desde que había que haberle buscado una solución de paz, mucho, es decir, desde el principio nosotros reclamábamos la paz, tanto desde el partido como desde todas las organizaciones donde hemos... Me consta. No, aquí lo has dicho. Exactamente, estamos a favor de la paz siempre. Después, que la paz tiene que llegar a través de negociación, también siempre. Que no me parece lógico dejar fuera al pueblo ucraniano, también no me parece, es lógico. Sí. Que después Trump llame dictador a Zelensky mientras prohíbe partidos políticos, pues tampoco me sorprende. Y entonces estamos en un juego geopolítico donde Ucrania ha sido un peón de este tablero, y donde al final yo entiendo que le importan poco los ucranianos, los que han puesto las vidas, los que han puesto... importan poco, al final lo que importa son los metales, los materiales raros, los minerales, que se van al 50%. Los cereales y la riqueza de Ucrania es lo que realmente importa. Los ucranianos le importan pero poco. Hombre, hablar de partidos políticos en plena guerra, no creo yo que... vamos... pero o decirle que es un dictador, cuando que estoy en plena guerra, ¿qué me pongo a hacer? Que hay que elegirse democráticamente, pero ¿cómo lo elijo? Mientras me están lanzando bombas, ¿vamos a votar? ¿O cómo lo hacemos? No, lo que pasa es que claro, pero Zelensky ha estado en una posición en la que él se ha visto respaldado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, donde también nosotros hemos jugado un papel de en vez de buscar la paz, hemos generado, pero no hemos puesto una solución sobre la mesa desde Europa. Yo entiendo que tiene que ser una solución pacífica, negociada, donde avancemos hacia una resolución del conflicto. Yo por desgracia veo que los que van a salir perdiendo son los ucranianos, los que tienen que pagar la factura, los que han puesto los muertos encima de la mesa, y todos los perjudicados siempre han sido los mismos. Entonces, desde el principio nosotros hemos defendido la paz, hemos defendido una paz negociada, entendemos de que se tienen que prevalecer los intereses de los pueblos y los pueblos de todos los sitios, y que no pasa por al final querer entrar en la OTAN sí o sí, con el conflicto que genera, porque al final es casi la excusa al final viene a demostrar que la excusa que tenía Rusia de que estamos acercando la OTAN a mi frontera, eso es lo que va buscando Zelensky. Entonces Zelensky está jugando ahí un papel que yo entiendo que no es el adecuado para los ucranianos, pero yo tampoco no soy quien para... Yo no lo voy a votar, entonces... No, obviamente que no. Fernando Piedra, secretario general del Partido Comunista de Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista, de hablar de todos los asuntos políticos, los asuntos nacionales, internacionales, locales. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa, en cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Intra Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nomás que nos queda desearles que pase una feliz noche.